Listo, continuamos. Entonces, ojo, una vez más, por favor, busquen o repasen o por lo menos aprendan cómo es la cuestión que tiene que ver con el principio de Arquímedes. Aquí lo que sí ya se puede observar es cómo está vinculado el principio de Arquímedes con lo que tiene que ver con ya nuestras expresiones de relaciones gravimétricas y volumétricas, es decir, específicamente con lo que tiene que ver con el gamma sumergido, ¿sí? O nuestra expresión de gamma sumergido, por lo menos en la mayoría de textos, se encuentra de esta forma, como simplemente la letra griega gamma con una comita. Eso es lo que significa sumergido, ¿sí? Esto simplemente es lo que es la expresión para poder, digamos, entender cómo está vinculado específicamente esa cuestión de lo del principio de Arquímedes con nuestra fórmula de gamma sumergido. Entonces, una vez más, el gamma sumergido se entiende como
el factor que se obtiene al restar del peso total de la muestra sumergida en la fuerza de empuje y dividir absolutamente todo eso por el volumen total de la muestra de suelo sumergida. Eso simplemente es lo que está haciendo acá. La fuerza de empuje es el gamma del agua por el volumen sumergido, se reemplaza en la fórmula y obtenemos peso sobre volumen menos para el caso de hacer gamma del agua. Y este peso sobre volumen no es más que el gamma saturado. ¿Por qué es un gamma saturado? Porque obligatoriamente esto está por debajo de un nivel freático, ¿sí? Es decir, es una muestra de suelo por aquí, bajo las condiciones del agua, debajo del agua. Ahí ese suelo va a estar, digamos, en condición saturada, es decir, todo lo que esté por debajo de un nivel freático va a ser condición de saturación, ¿sí? Saturado al 100%, y a su vez lo vamos a entender como algo sumergido, es decir, que va a haber alguna especie de situación física que se le va a presentar a ese suelo por estar precisamente debajo de un nivel freático adicionalmente, que es lo que tiene que ver con todo esto de la presión hidrostática. Y bien, simplemente de ahí, entonces ese peso sobre ese volumen, pues va a ser exactamente peso sobre volumen es un gamma, y como el gamma es en este caso de una muestra de suelo que está debajo de un nivel freático, obligatoriamente será un gamma saturado. Entonces, el gamma sumergido será igual al gamma saturado menos el gamma del agua. Esta es la fórmula general básica de esto. Y lo que hemos visto hasta el momento es cómo llegar a saber de qué sale el gamma del agua y qué es esto del gamma saturado para esa condición de suelo. Profe, disculpe, Sí, entonces, o sea, eso que su merced nos acaba de decir es como la relación entre el principio de Arquímedes y lo del gamma saturado, ¿verdad? correcto. Ok, ingeniero. Y por ejemplo, lo que usted nos dice de el gamma saturado, o sea, lo que hay que investigar como tal, esto es el concepto, porque pues, Miren, yo les eh, estoy dando aquí específicamente esto, que el empuje es igual al gamma del agua por el volumen sumergido. Ustedes al repasar o al buscar o al entender qué es lo del principio de Arquímedes, específicamente van a llegar a alguna expresión de empuje, como para que entiendan qué es lo que tienen que revisar. Teniendo eso, pues ya van a saber de dónde sale todo ese poco de valores de gamma del agua por volumen, es decir, esto de densidad del líquido por el volumen sumergido. Esto es lo que tiene que ver con el principio de Arquímedes. Pero para llegar aquí, pues tienen que mirar eso de dónde carajo sale. Muy bien. Eso, más que todo, es lo que tiene que ver con condiciones cuando está por debajo del nivel freático. Y hay algo específicamente, y quiero que me entiendan esto, todo lo que tiene que ver con el tema de gravedad específica, ¿sí? Sobre todo la gravedad específica de los sólidos, la gran mayoría de las veces de todos los ejercicios que ustedes vayan a desarrollar, si es que les da por estudiar para el segundo corte, la gran mayoría de las veces es un dato. ¿Y por qué es un dato? Resulta y acontece que eso, la gravedad específica de los sólidos, ¿sí? Es algo que es muy fácil de determinar en el laboratorio. O sea que así como hicimos cuestiones de límite líquido, de límite plástico, de granulometría, ¿sí? De contenidos de humedad. Este también nosotros lo podemos hallar. Sí, claro que sí. Entonces, por eso las condiciones normales, normalmente en los ejercicios, casi siempre uno va a tener esa expresión como si fuese un dato, ¿sí? No es por otra cosa, no es por simplemente, no, vamos a decir cualquier número, no, es porque en las condiciones reales, al estar desarrollando los ensayos típicos de laboratorio,
lo que es la gravedad específica de los sólidos, es uno de esos ensayos obligatorios que ustedes tienen que desarrollar. Hablando de eso, precisamente, por favor, para la próxima clase, absolutamente todos a mano desarrollan todos los ensayos de laboratorio que tienen que ver, por lo menos, hasta este tema de relaciones gravimétricas y volumétricas. ¿Que cuáles son? Ah, bueno, por ahí los tenían al inicio del curso, pero se los recuerdo. Entonces, lo que tiene que ver con contenido de humedad natural, lo que tiene que ver con la condición de granulometría, el límite líquido, límite plástico, gravedad específica de los sólidos, relaciones gravimétricas y volumétricas, ¿sí? Dentro de lo que hemos mirado, entonces, lo que tiene que ver con el ensayo de la parafina, ¿sí? Entonces, por favor, todos esos a mano los hacen, ¿sí? Porque por lo menos ya me di cuenta que los que hemos hablado no es que se los sepan muy bien, porque si uno se sabe bien el desarrollo de un laboratorio, y es algo que yo les he dicho que tienen que mirar, pues aquí pues por obvias razones no podemos estar desarrollando los laboratorios, pero sí tienen muchos enlaces, muchos videos donde los pueden observar. De hecho, ahí en el ESMO creo que tienen bastantes videitos de eso. Adicional de eso, donde sea. Entonces, por favor, hacen esa parte de todos los ensayos de laboratorio hasta el momento, hasta este nivel. Se lo recuerdo de nuevo, todo lo que tiene que ver con contenido de humedad, eh, el de granulometría, límite líquido, límite plástico, eh, relaciones gravimétricas y volumétricas, gravedad específica de los sólidos, y dentro de esos ya tiene que haberse trabajado el de la parafina, ¿sí? Todos esos que lo sepan muy bien, porque también entendiendo ustedes esos procesos, también van a saber de verdad qué es lo que significan de nuevo todas estas fórmulas que hemos visto. Van a entender mucho mejor esa cuestión de los diagramas de fases, ¿sí? Porque es la idealización de esa muestra amorfa que nosotros, a la cual nosotros le desarrollamos todo ese poco de ensayos de laboratorio. Profe, o sea, es hacerle más o menos como un preinforme cuando se llevan a los laboratorios. Yo no sé, yo eso de preinformes, yo nunca hice nada de eso. Les estoy diciendo es O que hagan el escrito de todo el proceso de los ensayos de laboratorio. como Obviamente, una, qué equipos, qué es decir, todo lo que tenga que ver con esos ensayos. Solamente que lo hacen a mano. ¿Sí? ok, ingeniero. Listo. Entonces, gravedad específica de los sólidos es una propiedad fundamental necesaria para la definición de algunas propiedades físicas de los suelos. ¿Sí? Depende de la composición mineralógica de las partículas que constituyen el suelo. Y ojo, para llegar a la gravedad específica de los sólidos, que normalmente es lo que les digo que es un dato en casi todos los ejercicios que tengan que ver con de aplicación de este tema de relaciones gravimétricas y volumétricas, realmente eso parte de una fórmula general que es la gravedad específica. La gravedad específica en general siempre va a ser un gamma sobre el gamma del agua. Es decir, la relación entre cualquier peso unitario o peso específico de lo que sea y relacionando con el gamma del agua. Ah, ok. Entonces quiere decir de que si nosotros vamos a hablar de la gravedad específica de los sólidos, normalmente tendrá un subíndice. Y ese subíndice que nosotros tengamos aquí, pues también va a ser específicamente el del gamma que va a estar en el numerador. Entonces, si estamos hablando de gravedad específica de los sólidos, pues entonces en el numerador lo que va a estar es el gamma de los sólidos. Si por alguna razón vamos a hablar de otra gravedad específica, supongamos gravedad específica seca, pues en este caso nosotros tendríamos acá el gamma seco en la parte del numerador. Si estuviésemos hablando y vamos a inventarnos algo, gravedad específica sumergida,
Ah, bueno, entonces la gravedad específica sumergida será, acá tendríamos el gamma sumergido sobre el gamma del agua. Todo el tiempo, cualquier gamma lo vamos a relacionar siempre es con el gamma del agua, ¿sí? Y el subíndice que va a llegar la gravedad específica será según el gamma que estemos utilizando. Para el caso, el más común que nosotros trabajamos, el más común, es el de la gravedad específica de los sólidos. Su índice S es el que yo utilizo, ¿sí? En muchos textos también lo encuentran así, en lo que tiene que ver específicamente cuando estamos hablando de sólidos. Entonces, si es la gravedad específica de los sólidos, pues en el numerador lo que va a aparecer es el gamma de los sólidos y la parte sobre el gamma del agua. Ahora bien, eso llevándolo a nuestras relaciones gravimétrica y volumétrica, es decir, a la parte del diagrama de fases básico, pues esto simplemente será, ¿qué es un gamma de los sólidos? Que lo vimos hace rato, es peso de sólidos sobre volumen de sólidos, ¿sí? Entonces simplemente colocándolo acá y desarrollando extremos y medios, pues nos va a quedar exactamente esta expresión, peso de sólidos sobre volumen de sólidos por el gamma del agua. Ojo, todo esto es el factor del denominador, volumen de sólidos por gamma del agua. ¿Y por qué esto que les digo es casi siempre un dato en los ejercicios? Porque nosotros en nuestro ensayo de laboratorio, perfectamente nosotros podemos tener este dato, lo que es el peso de sólidos. ¿Cómo nosotros podemos tener un peso de sólidos? Pues obviamente que hemos puesto a secar algún suelo. Al volverlo a pesar, nosotros vamos a tener el peso de los sólidos, porque lo otro que vamos a tener supuestamente sería peso del aire, y como nosotros lo asumimos cero, lo único que nos queda en el diagrama de fases de cuando es un suelo seco, pues solamente tendremos el peso de los sólidos, ¿sí? El volumen de los sólidos también es digamos, una expresión que se puede determinar según las condiciones de la muestra que estén manejando. Y el gamma del agua, pues es casi prácticamente para nosotros también es un dato que no sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Una vez más, de esto que tenemos por aquí. La densidad del agua, eso casi todo el mundo se lo sabe desde prekinder, es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y para determinar qué es un gamma, pues simplemente lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad y lo llegamos, obviamente, a las unidades que manejan los pesos unitarios o los pesos específicos, que normalmente vamos a hablar de kilonewton por metro cúbico, ¿sí? Normalmente esas son las unidades de los gamas. No importa si es un gamma del agua, si es un gamma sólido, si es un gamma seco, si es un gamma saturado, si es un gamma sumergido. Estas serán las unidades, ¿sí? Es decir, unidades de fuerza sobre unidades de volumen. Entonces quiere decir de que nosotros el gamma del agua, pues también prácticamente no lo vamos a saber. Entonces, si nosotros llegamos a tener, supongamos, el dato de la gravedad específica de los sólidos, y sabemos también que el gamma del agua nosotros lo asumimos como un dato conocido, pues perfectamente nosotros podríamos despejar lo que es el gamma de los sólidos. Y según las condiciones, pues podríamos estar determinando ya sea un volumen de sólidos o un peso de sólidos para continuar desarrollando o determinando características del suelo. Eso es lo que ocurre allí. Esta expresión normalmente es la que ustedes van a estar utilizando en la mayoría de ejercicios. Casi siempre hay que hacer algún despeje respecto de esta fórmula. ¿Por qué? Porque si esto casi siempre va a ser un dato en los ejercicios y esto es otro dato que nosotros conocemos, nosotros podemos determinar uno de estos o en general la expresión del gamma que esté en la parte del numerador, pues simplemente despejamos. Y lo que voy a decir parecerá absurdo, pero se lo recuerdo. Lo que está dividiendo al extremo de una igualdad pasa a multiplicar al otro extremo. ¿Por qué les hago referencia a eso? Porque yo no sé, estadísticamente aquí me he dado cuenta que no sé cómo carajos han pasado un poco de cálculos y físicas y demás.
Y aquí en este curso se nota que ni siquiera saben despejar una fórmula básica simple. Entonces, ojo con eso, lo que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad, no pasa a dividir. Y se lo recalco porque de verdad que lo he visto no solo una, sino muchísimas veces. Si tienen ustedes algún problemita respecto de simplemente despejes de fórmulas y factorización, aquí les aseguro que les toca aprenderlo, si es que se lo han saltado milagrosamente a lo largo de su curso. Muy bien, y también así, haciendo el símil con esta expresión, lo que es la gravedad específica de la muestra seca, pues lo que les había explicado. Si estamos hablando de algo seco, pues para el caso lo que es seco que vamos a trabajar, siempre lo vamos a poner con la letra D. D, pues recordemos que viene de dry, ¿sí? Del inglés. Entonces, una gravedad específica seca, lo que irá en el numerador, pues sigue correspondiendo el subíndice al mismo subíndice del gamma del numerador, entonces será un gamma seco sobre el gamma del agua. Y esta fórmula, pues la vimos hace rato, es peso de sólidos sobre el volumen total de la muestra. Ojo, no confundir el gamma seco con el gamma de los sólidos. El gamma de los sólidos, cuando tiene algo que dice sólido o que dice agua, ¿sí? Normalmente siempre es el peso de esa fase, en este caso de los sólidos, sobre el volumen de esa fase, en este caso volumen de sólidos. Cuando estamos hablando del seco, es el peso de los sólidos, que es lo único que queda por la parte de pesos, pero hace referencia al volumen total de la muestra, es decir, qué tanto respecto de ese volumen si tiene usted con el peso. ¿Y por qué si hace una expresión respecto del volumen total? Recordemos que en nuestra expresión general de lo que tiene que ver con el diagrama de fases, ojo, nosotros volumen sí vamos a tener de aire, lo que no vamos a tener es el peso. Es decir, que el volumen general sí es para nosotros algo interesante de analizar. ¿Sí? Volumen sí tiene, volumen de aire, el volumen de aire sí existe, porque está contenido dentro del volumen de vacíos. Y los vacíos obligatoriamente siempre van a estar en la parte de los suelos. Lo que no va a tener es peso, esa parte del aire. Listo, entonces ahí comprobamos lo que les acaba de decir respecto de las gravedades. Una gravedad específica simplemente es un gamma relacionado con el gamma del agua. Si estamos hablando de un gamma de los sólidos, entonces será gravedad específica de los sólidos igual a gamma de sólidos sobre gamma del agua. Y en este caso en particular, estamos hablando de determinar una gravedad específica seca, será el gamma seco sobre el gamma del agua. Y simplemente se desarrollan según el caso, según lo que tengamos de datos, para saber qué tenemos que determinar. Otra expresión que sobre todo vamos a trabajar en lo que tiene que ver con el tema de compactación, que es una de las aplicaciones directas de las relaciones gravimétricas y volumétricas, es lo que tiene que ver con la densidad relativa. Y la densidad relativa se expresa la forma de agrupación de los granos o grados de compacidad del suelo. Y ojo, aquí vemos un poco de ES. Recordemos que esa E es de la primera, como la segunda formulita que nosotros vimos respecto de hacer las relaciones con los volúmenes, ¿sí? Solamente por la parte de volúmenes. E es lo que es el índice de poros o relación de vacíos, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener que una densidad relativa es igual a un índice de poros o relación de vacíos máximo menos índice de poros o relación de vacíos sobre el máximo menos el mínimo. Vamos a entender qué es eso. Entonces resulta y acontece que una relación de vacías o un peso unitario, relación de vacíos o
o índice de poros máximo, ¿sí? Será cuando, y esto en general es aplicable sobre todo a lo que tiene que ver con las arenas, es cuando va a estar más suelto. Entonces, imagínense simplemente que tomamos un poco de arena, ¿sí? La arena en general, como no tiene casi esa cuestión de cohesión, ¿sí? No tiene la parte de plasticidad, no tiene la parte de cohesión, pues va a tener muchísimos vacíos. Entonces, el estado más suelto de cualquier arena, pues es donde más, digamos, vacíos o partes, digamos, que pueden tener lo que tiene que ver con el aire contenidas dentro de él, pues será el estado más suelto de eso. Cuando nosotros, y entendamos lo que es una compactación en general, es cuando le aplicamos algún tipo de fuerza dinámica a algún suelo o a alguna cosa para normalmente que se vaya la parte del aire y se empiece a disminuir la parte de los vacíos. Eso es lo que nosotros hacemos. Recordemos desde el inicio del curso que habíamos definido que si algo tenía muchos vacíos, pues muy seguramente la capacidad portante no era la más adecuada respecto de algo que está más sólido, más denso, que tiene más masa. Para que tenga más masa, pues normalmente lo que tendríamos que hacer en un suelo es compactarlo, es decir, disminuir lo que tiene que ver con los vacíos en ese suelo. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de índice de poros o relación de vacíos máximo, es cuando esa arena, ese suelo, está lo más suelto, es decir, no tiene nada de compactación. E es en general la misma formulita que habíamos visto de volumen de vacíos sobre volumen de sólidos, que es la relación de vacíos o índice de poros, la natural del terreno. Y la E mínima, es decir, la relación de vacíos o índice de poros es en estado más compacto, que se puede obtener en el laboratorio. ¿Cómo así? Ah, pues nosotros cuando tenemos otros ensayos de laboratorio, por ejemplo, lo que tiene que ver con Proctor o demás, es decir, ensayos que vamos a ver en el tema específico de compactación, que es una aplicación de estos temas, obligatoriamente lo que haremos es disminuir al máximo eso que ya estamos hablando de los vacíos. Si está disminuido al máximo, si hemos logrado comprimir ese suelo, sacándole esa parte de pronto incluso de humedad y de vacíos de aire, pues va a estar como más, va seguramente a haber bajado su volumen, ¿sí? Si antes tenía aire y lo estamos comprimiendo, cosa de que se escape, pues seguramente su volumen va a variar. Por tanto, cuando está en el mínimo, específicamente, vamos a tener esa relación de vacíos mínima. Esto normalmente para determinar ese valor, tendríamos que tenerlo como un dato obtenido del laboratorio. De pronto, por otras condiciones, podemos determinar lo que es el índice de poros o la relación de vacíos natural del terreno, y dependiendo o tenemos la condición de cuando está la arena más suelta o en general lo que es la densidad relativa. De esto nosotros podemos tener muchos valores, se encuentran en tablas, ¿sí? Dependiendo de los tipos de suelos. Es decir, datos como estos, donde la densidad relativa, si es menor de 20, se entiende que está muy suelta, ¿sí? Y es el estado de compacidad, es decir, de qué tanto fue, digamos, compactado ese suelo. Si está entre 20 y 40 será suelta, entre 40 y 60 semicompacta, entre 60 y 80 compacta y mayor de 80 muy compacta. Esto, es decir, esta relación, la densidad relativa, según esas condiciones que tienen que ver directamente con los cambios de los volúmenes de vacíos de un suelo que primero no está nada compactado y después se le realiza la compactación.
Profe, ¿me puede regalar los rangos del índice de densidad o densidad relativa, por favor? Ahí está. Menor de 20, muy suelta. Ojo, eso de muy suelto es el estado de capacidad, es decir, lo que se puede entender o observar respecto de ese suelo. Se puede, digamos, interpretar de cómo es la condición de ese suelo en ese momento. Después, obligatoriamente, de haber generado algún tipo de compactación. Entonces, si la densidad relativa nos da un valor que es menor de 20, vamos a decir que su estado de capacidad es muy suelto. Si la densidad relativa nos da en un rango entre 20 y 40, vamos a decir que el estado de capacidad es suelto, ¿sí? Entre 40 y 60 de la densidad relativa, vamos a hablar de que algo ya está semicompacto, es decir, ya ha empezado a perder bastante de esos vacíos y generándose ya algo mucho mejor para que tenga buena capacidad portante. Una densidad relativa entre 60 y 80 está compacta, ajá, muy bien, es decir, ya aguanta mucho más y entendamos de que eso puede ser en diferentes momentos de un mismo suelo, ¿sí? Y cuando sea mayor de 80, la densidad relativa, es decir, supongamos que esta expresión en algún momento nos da 95, pues 95 casi siempre es mayor que 80, por tanto, su estado de capacidad en ese momento será determinado como muy compacto. Simplemente es eso. Como para tener un rango y entender, pues más o menos, hagan de cuenta de que ustedes logran comprimir mucho un suelo y sienten a ver qué le ocurre. Entonces, hay momentos en que está muy suelto, ¿sí? Si con una nera simplemente se les escurre por las manos, si de pronto la alcanzan a comprimir un poquito, bueno, sigue estando suelta, pero menos que como estaba originalmente. Si logra comprimirla más, entonces ya empieza como a mantener su forma, ¿sí? Tal vez su volumen empieza a variar definitivamente y a medida que vamos comprimiendo mucho más ese suelo, pero pues para el caso de los suelos definitivamente es con un elemento mecánico. En los terrenos nosotros vamos a utilizar lo que son los vibrocompactadores. De todos modos, esos temas nosotros los entendemos bien en el tema de compactación, ¿sí? Esto es como para más o menos entender e ilustrar de muchos temas de que esto lo vamos a seguir viendo en el resto de temática que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Pero entonces estos conceptos son básicos. Muy bien. Y aquí viene la otra cuestión. Cuando iniciamos esta parte de las relaciones gravimétricas y volumétricas, yo les hablé en algún momento de que esto venían normalmente, son un resto de fórmulas, son más o menos de 20 y pico a 30 y pico de fórmulas generales, ¿sí? Ustedes dentro de ese formulario que tienen que ya tener desarrollado y que les dije que tenía que ser a mano, ¿sí? Ya en este momento, e igual lo necesito que lo tengan también listo para la próxima clase, deben tener todo su formulario de lo de relaciones gravimétricas y volumétricas. ¿Qué formulario? Entonces, resulta y acontece que todas estas fórmulas generales que hemos visto, y se las recuerdo, pues, en general, que es un gamma, ¿sí? Que es peso sobre volumen. Lo que es la porosidad, ¿sí? Que es esta fórmula de porcentaje n igual al volumen de ácidos sobre el volumen de la muestra multiplicado por 100%, ¿sí? La porosidad. Lo que es la relación de vacíos o índice de porosidad, lo estamos ya viendo dentro de la densidad relativa, que es volumen de vacíos sobre volumen de sólidos.
lo que es el grado de saturación, volumen de agua sobre volumen de vacíos multiplicado por el 100%. Lo que es el contenido de humedad, ¿sí? Peso del agua sobre peso de sólidos multiplicado por el 100%. Que ustedes pueden tener en sus fórmulas despejado esto, así como yo lo tengo por acá, claro que sí, no tienen ningún problema. Pero sí tienen que tener muy bien identificados, son las fórmulas obligatorias que se requieren para las relaciones gravimétricas y volumétricas. Lo que es el gamma general, peso sobre volumen. Lo que es el gamma de sólidos, peso de sólidos sobre volumen de sólidos. Gamma seco, peso de sólidos sobre volumen total de la muestra. Gamma saturado es el peso saturado sobre el volumen saturado. El gamma sumergido, que es gamma saturado menos gamma del agua. La gravedad específica de los sólidos, gamma de sólidos sobre gamma del agua. Y una vez más pueden tener perfectamente despejada esa fórmula. La gravedad específica de la muestra seca, gamma seco sobre gamma del agua, también la pueden tener despejada. La densidad relativa. En general, de ahí, de esas fórmulas que hemos visto, son las fórmulas básicas de las relaciones gravimétricas y volumétricas. ¿Qué otro poco de fórmulas? Porque obviamente que ahí no hay ni 20 y pico, ahí no llegamos ni a 10 fórmulas. Resulta y acontece que entre todas esas que hemos visto hasta el momento, se pueden generar otro tipo de relaciones. Y esas son las fórmulas que ustedes no solo van a tener que tener listas para este curso, sino que les van a servir para el siguiente, que es Mecánica de Suelos 2, cuando lleguen algún día a ese curso. Entonces resulta y acontece que ese formulario es fundamental para poder seguir desarrollando ejercicios a lo largo de este y el siguiente nivel. Entonces, esas expresiones normalmente ustedes las van a poder encontrar en casi todos los libros de texto de mecánica de suelos que existan, en casi todos los PDFs. Pero ojo, ya se va a acabar esta sesión, ya les envió la nueva sesión y ya les Profe, antes de explico que se bien acabe eso. la sesión, esos, pues como eh, lo que nos está pidiendo sobre los ensayos de laboratorio, ¿eso hay que entregárselo o simplemente es como Claro que para me lo tienen cumplir? que entregar. Ok, ingeniero, vale. O sea, básicamente sería como una clase del procedimiento y, no sé, agregar, anexar materiales y tipos de cosas. Materiales, equipos, o sea, pues le pueden meter fotografías, lo único es que ustedes lo van a hacer a mano, ¿sí? A mano. Ok, vale, Porque así perfecto. por lo menos voy a saber que obligatoriamente